El día de hoy voy a hablarles sobre el tema encargado acerca del screening ecográfico en el primer trimestre. Esta charla tiene aspectos un poco más prácticos que teóricos, importantes para la evaluación, para el conocimiento que todo médico, ginecobstetra y también médico en general debería tener, porque no solamente es importante el conocimiento especializado, profundo, en la evaluación ecográfica del feto, sino también aspectos básicos que hay que tenerlos en cuenta. La ecografía es una herramienta muy útil porque nos puede ayudar a realizar diagnósticos muy precisos y es importante conocer en la primera etapa del embarazo, que es el primer trimestre que implica desde el inicio de la gestación hasta las 13 semanas con 6 días, aspectos fundamentales ecográficos que vamos a tratar a continuación. Básicamente en el primer trimestre, el ultrasonido podemos enfocarlo desde cuántas ecografías requiere una gestante en el primer trimestre. Y mínimo son 2 ecografías. La primera ecografía generalmente es aquella que la gestante se realiza cuando tiene un tiempo de amenorrea y viene a realizarse su ecografía embrionaria. Mientras que la segunda ecografía es la que comúnmente se conoce como una ecografía genética, que es la ecografía que ya se realiza entre las 11 a 13 semanas con 6 días. La ecografía embrionaria es importante y ahora lo vamos a ver a continuación, porque no solamente nos permite hacer el diagnóstico de la gestación, sino también conocer que el saco gestacional esté en una correcta implantación, que obviamente haya una actividad cardíaca presente y entre otras características importantes que nos van a poder ayudar a enfocar si la gestación va por buen camino, mientras que la ecografía genética o fetal, porque feto recién lo denominamos así a partir justamente de las 11 semanas, lo realizamos entre las 11 semanas con 13, entre las 11 a 13 semanas con 6 días para poder determinar con precisión la edad gestacional. Entonces, desde ese punto de vista, en la ecografía embrionaria, que es aquella que hacemos antes de las 11 semanas, ¿qué es lo que evaluamos? Entonces evaluamos la evaluación, realizamos la evaluación del útero, de los anexos. ¿Para qué? Para poder estar seguros que no hay una patología anexial, que no hay un embarazo ectópico, que el saco gestacional esté bien ubicado en la porción fúndica del útero. Hay que realizar la evaluación del saco gestacional, su tamaño, su aspecto, la localización. Hay que determinar, obviamente, la presencia o no del embrión, de la vesícula vitelina. Y además, para poder determinar la edad gestacional, hay que realizar una correcta medición de la longitud corononalga. Muchas veces nosotros tenemos gestantes que ya vienen con diversas ecografías, a veces una que se hace a las 4 semanas con un día, recién tiene un día de amenorrea y la paciente ya está yendo a correr a hacerse su ecografía. Un poquito ansiosas los hay, pero sí. Hay aquellas que son bien regulares y que con un día de amenorrea ya están pensando en un embarazo y muchas veces tienen razón. Pero es muy probable que todavía en la ecografía apenas veamos o un saco gestacional muy pequeño o incluso un endometrio engrosado, que todavía no hay evidencia de una gestación. Además hay que realizar entonces la determinación de la edad gestacional, que siempre va a ser mejor obtenida mediante la medición de la longitud corononalga. Y no solamente medir la longitud corononalga por medirla, sino tener un corte preciso en una posición medial y sagital del embrión. Cuando no vemos un embrión, siempre hay que medir el saco gestacional en sus 3 diámetros en 2 cortes ecográficos, longitudinal, anteroposterior y transverso. Y obviamente hay que determinar la actividad cardíaca del embrión. Un favor, ¿pueden correr los videos? Ahí está. Entonces acá vemos cómo este es un útero anteverso, que contiene un saco gestacional. Esto de aquí es el saco amniótico. Y aquí obviamente vemos al embrioncito. Es un embrioncito aproximadamente 9 semanas por FUR. Y en donde sin necesidad de poner el Doppler o el modo M, ya sabemos que tiene actividad cardíaca, ¿no? Miren ustedes ahí. Se evidencia la actividad cardíaca presente.
además debemos observar la presencia de la vesícula vitelina, que va a estar muy cerca del embrión. Ver además si no está rodeado de imágenes hipoecoicas en las cuales podemos observar como presencia de hematomas. Y no solamente determinar la actividad cardíaca, sino también ir viendo ya la anatomía embrionaria. Ustedes dirán, anatomía embrionaria, esto no solamente es cuestión de ver que esté el embrión y los latidos, pues no. Ya hay ecógrafos de alta resolución, de alta gama, que desde la etapa embrionaria ya nos permiten hacer diagnósticos tempranos de diversas patologías embrionarias, como por ejemplo una anencefalia diagnosticada a las 8 o 9 semanas, entre otras patologías. Entonces, esto es la importancia de la ecografía embrionaria. En este ejemplo vemos cómo es que medimos la longitud coronal en una medición medial del embrión. Esta es la salida del cordoncito, por eso sé que es un corte longitudinal. Y para la actividad cardíaca no es necesario poner el color y poner el Doppler pulsado, sino más bien basta con realizar un modo M, que es menos agresivo en cuanto a la energía que nosotros proporcionamos, porque es cierto, mediante el ultrasonido podemos transmitir energía, sobre todo cuando estamos haciendo el colo o el Doppler pulsado, podemos transmitir energía al embrión, y hay un término que se conoce como ALARA, en la cual la idea es que utilicemos la menor cantidad de energía posible, sobre todo en la etapa embrionaria. Por este motivo es importante no activar el Doppler, sino más bien el modo M para determinar la actividad cardíaca en el embrioncito. Aquí vemos los anexos. Este es el ovario izquierdo. Y aquí vamos a ir al otro anexo. Este es el ovario derecho, este es el ovario izquierdo. ¿Y esto de acá qué cosa es? Ahí está, ¿quién dijo? ¿Qué cosa es? Un cuerpo lúteo, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿O es un quiste? ¿Ya? Puede haber un quiste también. Puede haber un quiste también. Pero el aspecto que tiene esa imagen, que tiene un contenido anecoico, que tiene un borde hipoecogénico, engrosado, y que al ponerle el Doppler color, pinta como un anillo de fuego, es característico del cuerpo lúteo. ¿O es un embarazo ectópico? ¿Ya? ¿Y qué cosa es un embarazo heterotópico? ¿Quién me dice eso? Cuando coexiste una gestación intrauterina y también un embarazo ectópico, ¿no es cierto? Entonces, no olvidemos esas posibilidades diagnósticas que son raras. Un embarazo heterotópico ocurre en 1 de 10.000, pero puede pasar. Pero no se olviden tampoco que esto, que es lo más frecuente de ver, que consiste en el cuerpo lúteo. Utilizando el Doppler, nos vamos a dar cuenta que está rodeado de un anillo de fuego. Esta es la vesícula vitelina, que siempre hay que medirla, y que debe ser menos de 7 milímetros generalmente, muy cercano a la presencia del embrión. Esto que es el saco gestacional, en realidad es el saco coriónico, y esto de aquí, que es una membrana más delgada, es el saco amniótico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una gestante que viene con 5 ecografías en el primer trimestre? ¿A cuál le hacemos caso? Una dice que tiene 8 semanas, otra dice que tiene 7 semanas con 5 días, otra dice que tiene 8 semanas con 2 días, y es un dolor de cabeza. Entonces, ¿cuál utilizar? Según el manual de la COG, que está refrendado en el año 2022, la edad gestacional lo da más exactamente la longitud corononalga, y en particular aquella que se hace menos de las 9 semanas, o sea, hasta las 8 semanas, 6 días, siempre y cuando la medición de la longitud coronalga haya sido medida en una posición longitudinal y sagital, precisa. No coronal, que muchas veces es decir, un corte coronal a lo largo del embrión. Tiene que ser sagital. Que nos da una exactitud
o una diferencia con respecto a la FUR de menos de 5 días. Si esa diferencia es de menos de 5 días con la ecografía embrionaria, la edad gestacional lo sacamos por la FUR, porque la diferencia entre la FUR y la edad que nos dice la ecografía embrionaria es menos de 5 días. ¿Me entienden? Si yo tengo una ecografía de 8 semanas que me dice que la gestante tiene 8 semanas con 2 días y por FUR sale 8 semanas con 5 días, pues me quedo con la FUR, porque la diferencia de edad gestacional es apenas de 3 días. Pero si yo tengo una gestante que tiene por FUR 9 semanas y por la ecografía del primer trimestre sale 7 semanas con 5 días, pues entonces ¿con quién me quedo? Con la ecografía, la edad que me dice la ecografía. Siempre y cuando esté bien realizada, eso ya está de más decirlo. La ecografía que se hace entre las 9 semanas a 13 semanas con 6 días puede diferir con la FUR hasta 7 días. Si difiere más de 7 días, entonces me quedo con la edad gestacional que determina la ecografía. Y así, mientras más tardía es la ecografía, la diferencia o el rango de error que puede tener con la edad gestacional va a ser cada vez mayor, de tal manera que entre las 14 semanas a 15 semanas con 6 días, la diferencia con la edad gestacional real puede ser hasta incluso una semana, 22 semanas a 27 semanas, la edad que me da la ecografía con la edad gestacional real puede ser 2 semanas y la ecografía de más allá de las 28 semanas puede diferir incluso hasta 3 semanas con una edad gestacional real. Por tanto, las ecografías más tempranas que se hacen en el primer trimestre son importantísimas porque son las que nos van a dar más orientación sobre una exactitud en la edad gestacional de toda gestante. ¿Qué pasa cuando tenemos una gestante que viene con una ecografía en donde nos dice aborto retenido o vitalidad o embarazo no viable, que son términos muy comunes, ¿no? Entonces tenemos que conocer cuándo hablamos de pérdida temprana del embarazo, que es un término que ya hoy por hoy se está utilizando en lugar de embarazo no viable. Son los siguientes: cuando un embrioncito mide 7 milímetros o más y no hay actividad cardíaca, cuando el saco gestacional, el diámetro medio, es decir, producto de la suma de los 3 diámetros del saco, entre 3 mide 25 milímetros o más y no tenemos un embrión. Además de cuando tenemos un saco gestacional sin presencia de un saco vitelino, es decir, un saco vacío, sin embrión, sin vesícula, que le hacemos un seguimiento y ya pasaron 2 semanas o más y sigue vacío. Eso también es un criterio de pérdida temprana del embarazo. O cuando el saco gestacional no tiene embrión, pero sí tiene un saco vitelino o una vesícula vitelina, y le hicimos un seguimiento que fue más de 11 días o más, y sigue igual. Eso también es criterio de pérdida temprana del embarazo. Estas 4 situaciones que tienen que acordarse son criterios de lo que antes conocíamos como embarazo no viable o ahora se llama pérdida temprana del embarazo. Y aquí hay un ejemplo de cómo medimos el saco gestacional. Esto es un corte del útero longitudinal y esto es un corte del útero transverso. Se toman las 3 medidas del saco, se suman entre 3, se dividen entre 3, perdón, y si la medida sale 25 milímetros o más, ya estamos hablando de uno de los criterios, ¿no? O cuando tenemos un embriocito de más de 7 milímetros que no tiene actividad cardíaca, eso es absoluto. Y criterios de sospecha de pérdida temprana son todos los casos intermedios, ¿no? Cuando la longitud coronal mide menos de 7 milímetros y no hay actividad cardíaca, cuando el diámetro medio está entre 16 y 24 y no hay presencia de embrión, o en las situaciones anteriores en las cuales el tiempo de seguimiento después de una primera ecografía fue de menos de 2 semanas para un saco sin vesícula o entre 7 a 10 días para un saco con vesícula vitelina. También cuando tenemos una ausencia de embrión en una paciente que tiene más de 6 semanas de fecha última regla, un amnios vacuo, es decir, un amnios visto adyacente al saco vitelino, sin embrión visible,
un saco vitelino grande, que es aquel que mide más de 7 milímetros, o un saco gestacional pequeño en relación al tamaño del embrión, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver cómo vemos un saco gestacional que se ve grande, con su diámetro medio es menos de 25 milímetros, tiene vesícula vitelina y no hay embrión. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos en esta situación? Si es la primera vez que lo observamos, considerando que es un saco con diámetro medio menos de 25, tiene vesícula y no hay embrión, no le vamos a decir de frente es un embarazo, una pérdida gestacional, sino que tenemos que hacer el seguimiento. Aquí hay que tener mucho cuidado porque ya conozco de muchos problemas legales en las cuales el médico, con el ímpetu que le caracteriza, de frente le dice, señora, ¿sabes qué? Estamos ante un aborto, ¿no? Sin tener claros los criterios. Si nosotros estamos en duda o no tenemos muy claros los criterios, lo que debemos indicarle es que debe realizarse un control ecográfico posterior en lugar de ya ponerle con nombre y apellido para que la paciente termine buscando a otro médico que le puede volver a realizar la ecografía días después y le encuentra latidos al bebé y uno se mete en problemas innecesariamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, recordar esos criterios para poder calificar de forma correcta a la gestación. Entonces dejamos un poco la ecografía embrionaria y pasamos a la ecografía genética, en la cual nos va a permitir también determinar la edad gestacional, ver la corionicidad en casos de gestaciones múltiples, además el screening de aneuploidías, el screening de malformaciones y el screening de preeclampsia y RCU. ¿Cuándo lo realizo? Entre las 11 a 13 semanas con 6 días y tiene el objetivo de medir esta estructura que es la translucencia nucal. ¿Qué necesito para hacer la ecografía genética? Obviamente un ecógrafo, pero el ecógrafo no lo va a hacer solo, ¿no? Entonces tenemos que tener el conocimiento de que podemos hacer la ecografía genética por vía abdominal y por vía transvaginal. ¿Por qué por vía transvaginal? Porque nos va a ayudar a mejorar la detección de malformaciones a edad temprana. Además, tenemos que tener la licencia de Fetal Medicine Foundation si queremos hacer una ecografía genética de verdad, porque tenemos que estar certificados para esto y cada año, una vez por año, se va renovando. Y esto es libre, o sea, ustedes pueden entrar, solamente mandamos las fotos que tienen los criterios que solicita la FMF y en unos días le dan la certificación y listo. Además, un tensiómetro calibrado porque le medimos la presión a la paciente en 2 momentos en cada brazo para poder tener los registros y hacer el screening de preeclampsia. Y la bioquímica sérica, que para el primer trimestre son 2 principalmente. La beta-HCG de fracción libre y la proteína plasmática del embarazo. Esto en el Instituto Materno Perinatal lamentablemente no contamos con la bioquímica sérica, pero en Lima, en la parte privada, sí lo hacen, ¿no? Muchas veces la paciente viene con este screening, con estos resultados que se utilizan en la ecografía genética. Entonces así medimos un embarazo de una ecografía genética. La longitud coronal lo realizamos de esta manera, con un fetito que no está pegado el mentón al tórax, está en línea media porque reconozco varias estructuras de la línea media como el tallo cerebral, el hueso nasal. Incluso acá se ve el tubérculo genital, es posiblemente un varoncito. Veo el borde de la piel que se ve claramente. Entonces, estoy haciendo yo la ecografía y no encuentro la transferencia nucal, todo está súper difícil. Se mueve el bebé, la paciente es muy obesa, ya me demoré 40 minutos y no me sale, doctor. Suele pasar, en muchos casos suele pasar eso, a veces muy difícil y hasta uno a veces pierde la paciencia y a veces no termina realizando lo que uno debe realizar en ese momento de la ecografía, por eso es cuestión de práctica. Pero básicamente cuando nosotros tengamos la cabeza con la línea media vertical, aquí vemos los plexos coroideos, la línea media bien diferenciada, giramos el traductor 90 grados y aquí vamos a tener el fetito en posición longitudinal para poder hacer la medición de la longitud coronal. Bien, no solamente medimos eso, sino también hacemos la biometría básica, la circunferencia cefálica, el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal, la longitud de fémur. Pero ¿qué cosa es la translucencia nucal? Este es un engrosamiento, es una
Es una imagen anecoica, que es un contenido líquido en la nuca, que lo medimos cuando el fetito mide entre 45 y 84 milímetros, en un corte sagital medio, en posición neutra, es decir, el bebé no está muy flexionado ni tampoco súper extendido. Hay que tomar la imagen de la cabecita en el tercio superior del tórax con una magnificación adecuada, poner los calipers sobre las líneas ecogénicas que forman la translucencia, ¿no? Entonces aquí vemos el hueso nasal, el maxilar, esto vemos el diencéfalo, los tálamos, aquí vemos el tallo cerebral, el cuarto ventrículo, la cisterna magna y la translucencia nucal. Estas estructuras me dicen que efectivamente estoy en la línea media y puedo realizar la medición de la translucencia nucal. Y ahí está. Lo mido desde el borde interno al borde interno de ambas líneas ecogénicas, ¿no? Mientras más gruesa la translucencia nucal, más riesgo de cromosomopatías, ¿no? Es decir, si tengo una gestante, lo normal en la translucencia, ¿cuándo decimos que una translucencia nucal está alterada? Cuando su valor está por encima del percentil 95. Ah, no, doctor, a mí me dijeron que tiene que medir más de 3.5. No. Generalmente, cuando mide más de 3.5, es patológico a toda edad gestacional, pero la definición de una translucencia alterada es cuando mide o cuando está por encima del percentil 95. Y eso depende de la edad gestacional, de la edad de la paciente, para poder determinar con precisión cuando estamos hablando de una alteración de la translucencia. Entonces, además de esto, es importante tener en cuenta que las diferentes trisomías que tenemos, como la trisomía 21, que es la trisomía más frecuente, aumenta cuanto más edad tiene la paciente, ¿no? La trisomía 13 y 18 igual. Pero la monosomía 45X, las triploidías y las cromosomapatías de cromosomas sexuales pueden presentarse tan igual a cualquier edad de la paciente, ¿ya? Una trisomía 21 es más frecuente en una mujer de 40 años, pero un síndrome de Turner puede presentarse en cualquier edad de la paciente, ¿eh? Así tenga 20, 30 o 45 años. Aquí vemos una distribución de las translucencias en bebitos con síndrome de Down, y miren ustedes, la mayoría tiene la translucencia muy alta, pero también hay un grupo de bebitos con síndrome de Down que entran en este rectángulo celeste, que son translucencias normales. Es decir, hay bebitos con síndrome de Down que pueden tener tranquilamente una translucencia nucal normal. Pero doctor, ¿qué pasó? ¿No hizo bien la ecografía? No, sino que es parte de la técnica. Por eso es que haciendo el tamizaje a una gestante con una edad determinada y midiendo la translucencia nucal, yo voy a determinar solamente el 75% de bebés con síndrome de Down. 25% de bebés con síndrome de Down van a tener translucencia nucal normal. Solamente midiendo la translucencia nucal, no poniendo la bioquímica sérica. Porque si yo pongo la bioquímica sérica, que es la beta-HCG libra y el PAPEI, mi tasa de detección va a aumentar. Es así que la trisomía 21 suele tener una beta-HCG alta y un PAPEI bajo, mientras que las otras trisomías suelen tener bajos las dos bioquímicas. Entonces, este cuadro es para mencionarles que entre las 11 a 13 semanas se hace la ecografía genética, sí. Pero ¿cuándo es el mejor momento? El mejor momento de hacer la ecografía genética con respecto a la detección de cromosomopatías es a las 11 semanas. Pero para evaluar la anatomía del bebé es a las 13 semanas. Entonces, un intermedio entre las 11 y 13 es a las 12 el mejor momento para hacer la ecografía genética, porque puedo tener una mayor tasa de detección para cromosomopatías y también para detección de anomalías o de malformaciones. Yo quiero ir más allá, doctor, ya sé medir la translucencia nucal, ya sé medir la longitud corononalga, ya sé ver la cabecita del bebé. Ahora quiero aprender otras estructuras, otros marcadores de cromosomopatías. Tenemos el hueso nasal, el ductus venoso y el Doppler tricuspidio. Entonces, estos son parámetros que incluso no solo tenemos una tasa de detección de 75%, sino ya sube hasta 95%, si nosotros incluimos estos marcadores en nuestro tamizaje. Entonces, ¿cómo se llama el tamizaje que nosotros realizamos? El tamizaje que nosotros realizamos
es el screening combinado. ¿Ya? El screening combinado, ¿qué combina? Combina la edad gestacional de la paciente, la edad materna, perdón, de la paciente, la edad gestacional, la translucencia nucal, la beta-HCG de fracción libre, el PAPEI en todas las pacientes, con un punto de corte de 1 en 100. Y esto tiene una tasa de detección para trisomía 21 de 92%. Entonces es una tasa de detección bastante alta. Pero si ustedes me preguntan, doctor, ¿cuál es el mejor método para poder detectar, para hacer un tamizaje de trisomía 21? ¿Qué me responde? A ver, Víctor, tú que estás rotando ahorita en el servicio. Si yo te digo, dime cuál es el mejor método para detectar trisomía, para hacer un tamizaje de trisomía 21. ¿Qué respondes? Le haces la ecografía, le mides la translucencia, le mides el ductus, el Doppler tricuspidio, el hueso nasal, o por ahí tienes otra herramienta que no es la ecografía. El DNA fetal, ¿no es cierto? El DNA fetal. Entonces, hoy por hoy ya estamos en la época del DNA fetal, que es una prueba molecular que le realizamos a la gestante en sangre periférica y tiene una tasa de detección de casi 100%. Pero es una prueba de tamizaje, es decir, que no es diagnóstica. Si me sale positivo, yo le tengo que hacer una biopsia corial o una amniocentesis a la gestante para confirmar este diagnóstico, este tamizaje. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo una translucencia nucal engrosada, depende, cuanto más gruesa es, más riesgo de cromosomopatías, más riesgo de anomalías mayores, muerte fetal, pero también tenerlo en cuenta que hay posibilidad de que el bebé salga normal también. No siempre una translucencia de 4 milímetros me va a decir, uy, tu bebé tiene síndrome de Down, sí o sí. No. Entre 3.5 a 4.4 milímetros hay una posibilidad de que el bebé, 70% de posibilidad de que el bebé sea normal. Así que no le pongamos la cruz a ningún caso que nosotros veamos, por más translucencia nucal engrosada que tengamos. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, es un tamizaje, entra a una calculadora. Esta calculadora está en libre acceso en Fetal Medicine Foundation, o también podemos tener una calculadora pagada que incluye otros parámetros que nos va a dar un resultado cuantitativo. Entonces, si este resultado es menos de 1 en 10, el riesgo es muy alto y va para un estudio invasivo. Si el riesgo es menos de 1 en 100, también se considera alto y también va para estudio invasivo. Si el riesgo está menos de 1 en 1000, que son la mayoría de gestantes, de bajo riesgo, no se realiza ningún estudio, pero si ese riesgo me sale entre 1 en 100 y 1 en 1000, es un riesgo intermedio y me puede ayudar aquí el estudio del DNA fetal para mejorar la tasa de detección en esta gestante. No solamente midamos la translucencia, la longitud coronalga, sino también veamos la anatomía, ¿no? La cabecita del bebé, el corazón, la salida de la aorta, la salida del cordón umbilical, el perfil, la cara fetal, las arterias umbilicales, parte del corte coronal de los riñones, la columna, las extremidades, las manitos, los pies. Tenemos que evaluar eso en la ecografía genética. Puesto que esto lo tiene que realizar un especialista en medicina fetal o un ginecostetra entrenado en la ecografía genética. Aquí vemos el corazoncito y ustedes dirán, sí, yo solamente veo que late, doctor. Pero acá yo les digo, acá se ve el corte de 4 cámaras, este es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, la aurícula derecha. Por ahí se va a ir saliendo la aorta, entre otras características, que ya lo hace un ojo entrenado, ¿no? Entonces, es importante evaluar la anatomía fetal, determinar la translucencia nucal, entre otras cosas, y cuando estamos en un embarazo gemelar, tenemos que ver estos dos aspectos, ¿no? Si hay un signo lambda, que es esta estructura que es la placenta que se va metiendo entre el amnios y lo va engrosando la membrana interfetal, es un signo que va para un embarazo bicorial. Y el signo T es más para un embarazo monocorial. Aquí, por ejemplo, vemos esto, ¿qué es? ¿Un embarazo bicorial o monocorial?
A ver, regresamos. Signo lambda, bicorial. Signo T, monocorial. Lambda, T. Bicorial, monocorial. ¿Ya? A ver. Mono, porque la placenta no invade, no se mete acá. Por más que esta forma parece lambda, pero no es lambda, porque la placenta no se mete en esta zona. No forma ese signo lambda, eso es un signo T. ¿Bien? Entonces es un monocorial. Pero para no marearlos más, lo último que se hace es el Doppler arterias uterinas. Es el Doppler arterias uterinas, que lo hago a nivel del cervix. Puedo hacerlo por vía abdominal o por vía transvaginal. Encuentro primero el cervix, lateralizo tanto a la izquierda como a la derecha y luego encuentro las arterias uterinas. Y esto me sirve porque hoy por hoy ya a las pacientes que o quiero realizar un tamizaje de preeclampsia, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que hoy por hoy podemos detectar más del 70% de gestantes que van a hacer preeclampsia, sobre todo temprana. A esas pacientes que van a hacer preeclampsia temprana, las detectamos en la ecografía genética. ¿Y qué les damos? Aspirina. Si ustedes se llevan este concepto y lo comparten con sus colegas, es importantísimo porque así podemos detectar mayor cantidad de gestantes que se pueden beneficiar de la prevención de preeclampsia, que hoy por hoy es una de las primeras causas de mortalidad materna. Entonces, detectamos una paciente con alto riesgo de preeclampsia, le damos aspirina 150 miligramos por día, hasta las 36 semanas y debe iniciarse desde antes de la semana 16. Bien, entonces en esta calculadora nosotros ingresamos, ven ustedes, acá ponemos las características de la gestante, su peso, la talla, si tiene diabetes, es fumadora, hipertensa, si tiene lupus, si ha tenido preeclampsia en el embarazo anterior, antecedente de bebé pequeño. Ponemos todas las medidas de la ecografía, la longitud corononalga, la translucencia nucal, etc. Incluso podemos poner aquí la bioquímica, la medición de las presiones arteriales y nos va a salir una estimación de riesgo, ¿no? Si ese riesgo, como les comenté, sale riesgo alto, va para un estudio invasivo. Si sale riesgo bajo, pues simplemente no requiere un estudio adicional. Muy bien, doctores, le dejo aquí la bibliografía utilizada. Muchas gracias por su atención.